Hoy tenemos con nosotros al profesor Pablo Pérez y vamos a hablar del tema de las naciones iberoamericanas y el mundo asiático y africano de 1945 a nuestros días, es decir, el mundo extraeuropeo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y me gustaría empezar hablando de Iberoamérica. No sé si te parece bien, pero ¿qué pasó en Iberoamérica en esta segunda mitad del siglo XX? Sí, bueno, la realidad iberoamericana es extraordinariamente plural. Esto quizá es lo primero que hay que decir. Los territorios que van desde la frontera del Río Grande hasta la Tierra del Fuego son lo suficientemente amplios geográficamente y variados también humanamente como para contener realidades diversas. No obstante, se pueden señalar algunos elementos comunes que ayuden como marco para la comprensión luego en particular de los distintos países cuando se estudie en el momento oportuno. En general, suele decirse de la vida de Iberoamérica que experimentó un cambio muy importante a partir de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Cambio que se acentuó todavía más con la crisis del 29 y la Segunda Guerra Mundial. En síntesis, la tesis, a veces discutida por algunos autores, vendría a ser la siguiente. Iberoamérica era una región que caminaba hacia una prosperidad cada vez más grande a comienzos del siglo XX. De hecho, Argentina era uno de los países, por ejemplo, con renta más alta del mundo en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Y justamente la ruptura de esta primera globalización que explicábamos cuando hablamos del mundo del periodo de entreguerras, la ruptura de esta primera globalización, decía, indujo en Iberoamérica un problema serio, que fue el cambio de modelo económico y perturbó toda la evolución que había tenido hasta entonces. Hasta entonces Iberoamérica había sido pacíficamente un productor de materias primas y un continente, o un subcontinente si se prefiere, centrado en el sector primario que convivía de una manera natural y perfectamente complementaria con una Europa que se dedicaba al sector secundario, a la industria y a las manufacturas. Esta interdependencia iberoamericano-europea se quiebra con la Primera Guerra Mundial y todavía más con la crisis del 29. Y se quiebra para dejar a Iberoamérica en manos de una nueva relación privilegiada, ya no con Europa, sino con los Estados Unidos. Y los Estados Unidos son una pareja muy distinta de la pareja europea, porque los Estados Unidos son una gran potencia industrial, pero son al mismo tiempo una potencia en producción de materias primas impresionante. Tienen unos suelos variadísimos y muy ricos, tienen una producción agrícola tan impresionante que han llegado a exportar grano en el siglo XX a la propia Rusia, gracias, entre otras cosas, a la torpeza de los gestores rusos, pero en fin, lo han hecho, y han tenido una producción agrícola siempre creciente y una producción en general del sector primario que hacía que, en lugar de una interdependencia entre América y Europa como habíamos tenido antes, ahora tuviéramos una situación de dependencia. Esta situación de dependencia situó en una situación de desventaja a las naciones iberoamericanas. Y desde entonces la economía iberoamericana atraviesa por dificultades recurrentes. Da señales de esperanza en algunas regiones últimamente, pero da la impresión de que todavía no se ha superado esta dificultad. Pero me gustaría insistir, porque he preguntado por posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero hemos hablado anterior a la Segunda Guerra Mundial. No, hemos hablado posterior a la Segunda. ¿Por qué? Sí, porque lo único que se hace es acentuar las características. Esto es. O sea, hay una pequeña desconexión después de la primera que se vuelve muy fuerte tras la crisis del 29, que empalma directamente con la Segunda Guerra Mundial, que agrava y perpetúa esas dificultades. Porque la economía europea, después de los acuerdos de Bretton Woods, después de la ordenación del mundo económico por parte de los norteamericanos, que son los grandes vencedores de la guerra en el hemisferio occidental, quedó configurada como he descrito. Está claro. Y demográficamente, ¿qué características tiene si es que hay que resaltar este tema o influye cómo se compone la sociedad o cómo evoluciona la sociedad? Conviene hacerlo, porque Iberoamérica, si una característica importante ha tenido en la segunda mitad del siglo XX es ser la parte del mundo con una demografía más dinámica. Es la parte del mundo que más ha crecido. Y esto, con el tiempo, la población, uno de los demógrafos y geógrafos más interesantes del siglo XX, Julian Simon, norteamericano, decía que la población en uno de sus libros es el último recurso, en el sentido del recurso fundamental. Entonces, México creció de manera impresionante,
de 25 a 80 millones de habitantes. En Argentina se pasó de 17 a 40 hasta los años 80, de 11 a 35 en Colombia, es decir, en Brasil también de 55 a 165 millones. Es decir, pasamos de naciones que eran de un tamaño a veces la mitad que España, o como España a comienzos del siglo XIX, a lo que ha sido España quizá a finales del siglo XX, y esto en 50 años, con un ritmo de crecimiento que casi cuadriplica el de otros países. Esto es síntoma de que se puede tener una gran riqueza, pero exige una buena gestión, y en esto ha fallado. La realidad iberoamericana ha supuesto, por lo que antes hablábamos de la vida económica, que la renta disminuyera como consecuencia del fuerte aumento demográfico sin una contrapartida en que la economía creciera en paralelo. ¿Y cómo se organizó esta sociedad tan boyante, con tanto número de personas socialmente? Pues desgraciadamente la evolución de las sociedades iberoamericanas ha seguido teniendo como característica más señalada la intensa diferencia social entre las clases altas y las clases bajas y una debilidad crónica de las clases medias, cosa que es característica de vidas sociales que resultan débiles en su organización. Esto suele ser en gran medida responsabilidad de las clases altas, pero a veces es cuestión también de factores estructurales que importan mucho y que hacen extraordinariamente irritantes esas dificultades cuando perviven en el tiempo, cosa que en Iberoamérica ha sucedido y que dio lugar a la aparición de movimientos, incluso de movimientos terroristas y de movimientos que pretendían encontrar por el camino de la violencia una solución a las desigualdades existentes. Pero es quizá uno de los problemas más graves que tienen las sociedades americanas. En algunas regiones esto ha ido disminuyendo, en algunas zonas de México, en algunas partes de Brasil, muy especialmente en Chile, algunas zonas de Argentina, núcleos muy localizados de Colombia o de Perú, pero en otras las dificultades siguen siendo graves porque las diferencias siguen siendo excesivas.